Una tienda de campaña desgarrada desde el interior. Cuerpos esparcidos, algunos sin ojos, otros con graves fracturas y de hecho sin lenguas. Todo esto ocurrió en las heladas montañas de los Urales, donde 9 jóvenes fuertes como tú encontraron un final que desafía toda lógica y sentido común, toda naturaleza. Hasta el día de hoy la pregunta sigue siendo ¿qué fuerza desconocida pudo haber causado tal terror, tal horror? Pues acompáñame a ver uno de los casos más aterradores, el Paso Dyatlov. 1959, la ya muerta Unión Soviética. Un grupo de 9 excursionistas, todos jóvenes, fuertes, llenos de vida, se atrevieron, tuvieron el valor de embarcarse en una travesía que no muchos seres humanos hubieran querido haber hecho. Liderados por quien le da nombre a este caso, Igor Dyatlov, su misión era escalar el monte Otorten, en las heladas montañas de los Urales. El problema es que este no era un simple lugar turístico. Las personas, los locales cerca de esa ubicación mencionaban que esta era una zona inhóspita y con temperaturas que muy fácilmente alcanzan los -30 grados en el termómetro. Para que entiendas ese nivel de frío, es una temperatura tal que si tú expones tu piel por unos minutos, se te congela. No se te enfría, se te congela, se hace hielo. Es tan frío que respirar duele. ¿Sabes lo que son las piedras en el riñón? Por si no lo sabes, es que básicamente tu orina se convierte en cristales desde adentro. Así que, mientras va saliendo, eso es un dolor increíble. Bueno, en una temperatura congelada es un nivel muchísimo menos, pero similar, como si respiraras copos de nieve más grandes. Un error en estas condiciones no solamente significa incomodidad, sino que directamente significa la muerte, y una muy lenta. Tan lenta que tu mente antes de morir se descompone y empiezas a tener una de alucinaciones. Estos jóvenes sabían que corrían ese riesgo, pero confiaban mucho en su preparación y en que iban en equipo. De hecho, se documentó paso a paso. Cada momento de su aventura fue registrado. Y por supuesto, jamás imaginaban que el final dispuesto para ellos iba a ser tan brutal. Días después de que se perdiera toda comunicación con el grupo, es que mandan un equipo de rescate, como es normal en estos casos. Y tuvieron una intensa búsqueda. Y ya te digo que incluso para los rescatistas que tienen las mejores herramientas y la mejor preparación, comunicación, y son muchos, también lo pasan muy mal en esas temperaturas. La primera pista que encontraron fue su casa de campaña. Estaba desgarrada desde el interior. O sea, es decir, es como si algo los hubiera obligado a escapar desde adentro, como si no hubieran encontrado el cierre y hubieran tenido que abrir todo como pudieran. El problema es que se encontró que muchas de estas personas escaparon estando desnudos. Algo que es básico cuando se trata de supervivencia es que tú no sales a temperaturas frías sin tu equipo y sin la ropa adecuada para aguantar el frío. Directamente salieron sin abrigos ni zapatos en medio de la nieve. Es decir, en esas condiciones el frío ya era la principal preocupación, pues es mortal en minutos. Los primeros cuerpos fueron hallados en los límites del bosque, algunos apenas cubiertos con ropa ligera, simples playeras, sudaderas, pantalón. El problema de encontrar estos cuerpos era que estaban en posiciones muy extrañas. Los gestos tampoco eran para menos. Parecían una mezcla entre terror y desesperación. De hecho, uno de ellos tenía las manos ensangrentadas y tenía los dedos desgarrados, como si como si un humano hubiera metido sus uñas en el dedo y lo hubiera arrancado a pura fuerza. De hecho, parecía que había intentado escalar un árbol, fallando en el intento. Notas sus uñas clavadas en la madera, notas esa desesperación. Intentar escalar un árbol a puras uñas. Claramente esto significaba que estaba intentando escapar de algo, o buscar una última esperanza de vida. ¿De qué habría estado escapando? Que el frío, para ese punto en el que estaba intentando escalar el árbol, era su menor preocupación, que era algo más mortal que ese frío. Con el tiempo empezó a presentarse el deshielo, así que encontraron el resto de los cuerpos en una grieta a varios metros de la tienda de campaña. Pero aquí los hallazgos eran aún más perturbadores. Los rostros estaban irreconocibles. De hecho, sorprende que algunos carecían de ojos. Ya te digo, no es fácil sacar un ojo. También una de las chicas había sorprendentemente perdido la lengua, como si algo o alguien
se lo hubiera arrancado. Después, cuando hicieron análisis médicos, vieron que muchos de estos chicos presentaban fracturas en sus costillas. Te explico algo. Normalmente cuando se trata de fracturas en las costillas, se atribuye a golpes. Bueno, estos presentaban eso, algo los había golpeado. Sin embargo, también el cráneo estaba fracturado. ¿Sabes el detalle de esto? Es que a fuerza humana tú puedes romper huesos, pero la fuerza con la cual se habían roto estas costillas y este cráneo eran comparables con un accidente automovilístico. Dime, ¿tú crees que en un frío de menos 30 grados tendrías la fuerza en tus puños para romper un hueso y que se compare con un accidente automovilístico? ¿Con metal? Pero peor, ¿qué crees? La ruptura del hueso no era de afuera hacia adentro, como lo es normal en un golpe, sino que era de adentro hacia afuera. ¿Y quieres más detalles? Bueno, no había moretón. La piel de alguno de estos chicos mostraba un tono bastante extraño, que era casi como anaranjado. Así que imagínate encontrar esa escena tan surreal. Posteriormente, se creía que la autopsia, la revisión de los cuerpos, esclarecería más qué fue lo que pasó, dependiendo el tipo de heridas, cómo fueron, los detalles del cuerpo, etcétera, etcétera. Es que podemos saber si fue un ataque, si fue un accidente, si hubo sustancias, etcétera. Así que solamente dejó más preguntas que respuestas. Los médicos forenses, al analizar los cuerpos, encontraron lesiones que no podían determinar a precisión qué fuerza las había provocado. Vaya, para que lo entiendas, era algo físicamente imposible de explicar. El tórax de una de las víctimas estaba prácticamente colapsado, como si el impacto que sufrió hubiera sido tan fuerte que no dejó ni una sola costilla sin romper. Ahora, como si esto fuera poco, la ropa de algunos de los chicos tenía radioactividad. Unos pequeños rastros, pero aún así muy raro. Algo que levantó sospechas en los investigadores de la época. Sin embargo, el reporte oficial se limitó a una conclusión ambigua, nada preciso como suelen serlo. Es decir, imagínate que ves un reporte forense en el cual te dice que la causa de la muerte fue fuerza desconocida. Y es que a pesar de las preguntas, el caso se cerró, dejando por supuesto a las familias y a toda la sociedad soviética en una profunda duda, en un abismo de preguntas, en un estado constante de perplejidad. Ahora, me encantaría compartirte algunas teorías. Algunas de estas son conspiraciones, pero no dejan de ser interesantes. Con el tiempo, y a falta de respuestas claras, surgieron teorías de todos los tipos y por debajo de las piedras. Una de ellas sostiene que los excursionistas fueron víctimas de experimentación militar, posiblemente expuestos a explosiones y armas radioactivas, o armas que causaron radiación. Para el caso es casi lo mismo. Esta teoría principalmente explica el extraño tono de piel de los excursionistas y también la presencia de radioactividad en sus ropas, aunque por supuesto no va a ser confirmada. Otra teoría bastante interesante habla de un fenómeno muy raro pero que existe, llamado vórtices de Kármán, no estoy seguro si así se pronuncia, que es un tipo de onda de sonido natural que puede producir efectos psicológicos severos. De hecho, algunos expertos sugieren que estas ondas pudieron haber causado un pánico extremo en los jóvenes. Así que esto los llevaría a actuar irracionalmente. Ahora súmale que era plena noche, entonces imagina que cada uno de ellos veía a sus compañeros como si fuera alguna especie de monstruo o alucinación. Así que también los confundía de dirección y de temperatura, no sabían que se estaban muriendo de frío. Y por supuesto también están los que creen firmemente que lo que sucedió esa noche fue algo paranormal. Un ataque de entidades desconocidas en un terreno que, para algunos, siempre ha tenido una oscura energía, además de que no mucha gente pasaba por ahí. De hecho, antiguos habitantes cerca de esta zona la llamaban la montaña de la muerte. Tal vez, solamente tal vez, algo existía en esta zona que los jóvenes no debieron haber perturbado. El caso es que después de más de 6 décadas, el misterio del Paso Diatlov sigue siendo un caso abierto. Es más, quizás nunca sepamos qué fue lo que causó aquel terror tan indescriptible. A veces, el misterio es lo único que queda cuando la realidad es demasiado aterradora para ser aceptada. Pero la pregunta siempre va a seguir viva. ¿Qué fue esa fuerza desconocida que causó tanto daño? Y va a ser una duda que va a quedar congelada en el tiempo, más específicamente en esas montañas de los Urales.
Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Floren, por ser tan exquisitamente amable. Toma tu agüita y con permisito.